Y bien, queridos hermanos y amigos, en esta mañana te quiero llevar a un nuevo capítulo del libro Contradicciones Interiores del pastor Pedro Fuentes, capítulo 13 de este precioso libro de reflexiones, meditaciones, contradicciones interiores. Este capítulo se titula Perdonar o no perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No es olvidar la ofensa, sino liberar la carga. Rick Warren. Encrucijada del perdón. No podemos negar que nos cuesta perdonar, que no nos brota como algo natural. La ignorancia acerca de lo que la Biblia dice sobre el perdón genera en nosotros una falta de disposición a perdonar. Erróneamente podemos creer que perdonar es sinónimo de complicidad o de no darle la dimensión correcta a la falta del ofensor. Esto no es así. Cuando practicamos el perdón no estamos diciendo que estamos de acuerdo con la falta cometida, sino que estamos actuando como Dios lo hizo con nosotros. Así lo expresa el apóstol Pablo, cuando nos dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Otro de nuestros errores cuando hablamos del perdón es pensar que el perdón es algo que debemos sentir. La Biblia nos dice que perdonar es un mandato que debemos obedecer. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Efesios 4:32. Por lo tanto, cuando hablamos de perdonar, no debiéramos pensar que se trata de algo que deseamos o sentimos, sino de algo que Dios en su palabra nos indica que tenemos que hacer. Parafraseando al pastor Rick Warren, debiéramos entender que cuando hablamos de perdón se trata de Dios y no de nosotros. Alguien dijo con mucho acierto, el perdón, más que algo entre el ofensor y el ofendido, es algo entre el ofendido y Dios. Qué verdad, ¿no? Podemos decir que cuando no perdonamos tenemos dos problemas. Uno es con la persona que nos ofendió y el otro, aún mayor, es con Dios a quien no estamos obedeciendo. El tema del perdón nos pone en una encrucijada que en ocasiones nos resulta difícil de enfrentar, porque debemos resolver qué hacer con la persona a la que ofendimos y qué hacer con la persona que nos ofendió. Para pensar en las dos caras del perdón vamos a escuchar la explicación que Jesús le dio a Pedro como respuesta a su pregunta. Este discípulo pensaba que ya sabía suficiente sobre el tema del perdón y le dijo al maestro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. San Mateo 18, 21, 22. El Señor, luego de dar esta categórica respuesta, les cuenta una parábola a sus discípulos para que puedan tener la perspectiva de Dios sobre el perdón. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debieras tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. San Mateo 18, del 23 al 35. La contradicción del perdón. Cuando necesitamos ser perdonados, percibimos que el perdón adquiere una dimensión espiritual y sublime, llena de gracia de parte de Dios o de la persona que nos lo concede. Cuando suplicamos por perdón, entendemos perfectamente que quien nos perdona es alguien comprensible y lleno de bondad. Cuando nos sentimos perdonados, experimentamos paz interior y mucha gratitud por esta gracia recibida. Esto es lo que suponemos que debió haber sentido el siervo de la parábola que contó Jesús.
a quien su señor le perdonó la deuda impagable de 10.000 talentos. Dice el escritor John MacArthur, comentando esta parábola. Aunque el término nurias significa literalmente 10.000, debido a que era el mayor término numérico en el lenguaje griego, también se usaba en modo figurado para representar una cantidad enorme e incontable. De ahí que el planteamiento de Jesús en esta parábola era que el hombre que debía al rey 10.000 talentos tenía una deuda incalculable e impagable. Lo extraordinario del relato es que el rey, luego de escuchar el ruego de este siervo que no tenía forma de pagar su deuda, se la perdonó. Cualquiera de nosotros, leyendo esta primera parte de la parábola, imagina que la persona a la que le perdonaron una deuda tan grande, como dice MacArthur, impagable, estará muy agradecida y dispuesta a perdonar a quien se lo pidiera. Tristemente, el relato de Jesús nos muestra con crudeza la miseria humana y su egoísmo extremo ante un deudor que le debía muchísimo menos de lo que él le debía al rey, quien sí lo había perdonado. Todo el relato nos muestra que cuando tenemos que perdonar a los demás, nuestro concepto del perdón cambia y ya no es el mismo que cuando necesitamos ser perdonados. Qué triste realidad. Ahora el perdón es algo que tiene un precio, tiene condiciones y plazos a cumplir. El siervo perdonado se encuentra en la encrucijada, perdonar como él fue perdonado o negar el perdón a su consiervo. Según la narración del maestro, este mismo hombre al que le perdonaron una enorme deuda que no tenía forma de pagar, no quiso perdonar a quien le debía muchísimo menos. El relato concluye con el castigo que recibió este siervo malo por no actuar con el mismo perdón que había recibido. Jesús cierra el relato con una tremenda sentencia. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El Nuevo Testamento utiliza el término perdonar, del griego áfesis, para denotar despido, liberación o soltar algo, y se utiliza también para hablar de la remisión de pecados. La palabra áfesis en el relato de Mateo 13:36 se utiliza para despedir a la gente. Allí dice despedida a la multitud. Así como la gente se alejaba o se retiraba de la escena porque era despedida por Jesús, en el perdón que Dios nos concede, el pecado o la falta se aleja de nosotros. Esta palabra también se traduce como soltar. Así la podemos leer en Hechos 16:26. Las cadenas de todos se soltaron. De igual manera, cuando somos perdonados, quedamos liberados de las ataduras de la esclavitud del pecado. Dice en grande, ¿no? En el letrerito que siempre tiene cada capítulo, el perdón que concedemos a quienes nos ofenden es la condición que Jesús puso para ser perdonado. Importantísimo. Cuando no perdonamos, nos sucede algo parecido a lo que le sucedió al siervo malo, quien no quiso perdonar a su consiervo. Dijo Jesús en la parábola, y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. El Señor fue severo al dejar esta sentencia. Quien no está dispuesto a perdonar, vivirá prisionero y sin descanso, porque los verdugos en su mente acusarán su conciencia y no tendrá paz hasta que no perdone. En la oración del Padre Nuestro, Jesús recalcó de manera muy clara: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. San Mateo 6:14-15. Así que el perdón que concedemos a quienes nos ofenden es la condición que Jesús puso para ser perdonado. Nos queda un tremendo desafío sobre lo que tenemos que hacer ante la encrucijada del perdón. Preciosa meditación, a la cual, por supuesto, le quiero agregar algo más, no porque esté mal, sino que es clarísimo y nos tiene que dejar pensando, nos tiene que dejar reflexionando sobre este tema tan importante, del cual he hecho también algún video, que es tan difícil perdonar, y como decía acá el hermano, qué difícil que es perdonar, ¿no? Porque a nosotros cuando nos perdonan,
bárbaro, nos sentimos contentos, porque vamos, pedimos perdón, y el otro tenemos que pensar que siente lo mismo que nosotros, porque lamentablemente somos seres humanos inclinados al mal, inclinados a tener orgullo, inclinados a tener egos, y he hecho un video, ¿no?, en este mismo canal, y por eso le quería agregar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿no?, un video que dice que es tan importante, pero insisto porque el Señor Jesús insiste. ¿Cuántas veces nos dejó dicho, ¿no?, que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Por ahí pasa el tema del perdón, ¿no? Si amamos de verdad, si cumplimos su mandamiento. Esto no es la ley de los antiguos para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestra patria es la patria celestial. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, no lo olvidemos. Pero sobre todas las cosas, volviendo sobre el tema de este video y de este capítulo del hermano, el perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto me cuesta perdonar? Me pongo en primera persona, queridos hermanos, y lamentablemente no me cuesta reconocerlo porque muchas veces estoy en falta con el Señor en este tema, y por supuesto que voy a ser juzgado, yo, ustedes y todos, pero estamos hablando de cada uno personal. Cada uno se tiene que analizar, examinar a sí mismo, porque el Señor Jesucristo nos está exhortando, así como Él perdonó. ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo hubiera dicho, no, estos son todos pecadores, los mando a condenación, y se terminó? ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿Cuál sería nuestro futuro? En la perdición eterna, estaríamos todos perdidos, solamente Dios, ¿no?, y su Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, solo estaría, ¿no?, y bueno, y los ángeles que están con Él después, el resto, iríamos todos a condenación. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos, no juguemos con Dios, no lo desafiemos, ¿no? Dios nos manda claramente que debemos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Porque Él nos perdonó primero, eso es lo que nos tiene que llenar, y cómo debemos actuar cuando nos vienen a pedir perdón. Por más grande o ofendido que nos sintamos, hablemos con la persona, perdonémonos, pero sobre todo pensemos qué haría el Señor Jesús en nuestro lugar. Y de esa manera vamos a ser también liberados de esto, porque es una opresión. Fíjense, pero ahora les voy a decir de quién es la opresión, ¿no? Como decía en Efesios capítulo 4, 2 versículos, ¿no? Dice, airaos, el versículo 26 y el 27, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es más, mucho más extenso, ¿no? Pero con estos dos sobra. Tenemos para hablar un montón de tiempo, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero dice airaos. Airaos es enojo, ¿no? Airarse, es enojarse, ponerse con ira, encolerizarse. Y no pequéis, dice. No, que nosotros cuando nos airemos no pequemos, porque normalmente pecamos, empezamos a decir palabrotas, a pensar mal contra la otra persona, hasta nos entra odio, ¿no?, enseguida. Y dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase significa, ya la he explicado en otro video, como dije, significa que cuando alguien me ofende y cuando estoy enojado con alguien, no tiene que pasar de cuando termina el día, cuando el sol se pone, no tiene que, en realidad es antes, ¿no?, del cuando termina el día, antes de que el sol se ponga, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando está terminando el día, cuando el sol declina, hasta ahí no tiene que llegar el enojo más de eso. Es decir que si nosotros nos vamos lo hago, por eso digo que me reconozco con esto en falta. Si nos vamos nosotros a dormir sin haber perdonado o sin haber pedido perdón, estamos pecando, queridos hermanos, y vamos a ser juzgados por esto, porque está en la palabra del Señor, no solo acá, en todos esos pasajes que leímos también, porque dice el 27, ni deis lugar al diablo, porque yo le estoy dando lugar al diablo con mi enojo, con mi ira, con mi orgullo, con mi ego, porque esto es un juego de orgullo. ¿Quién es mejor que el otro, o quién se siente con derecho más que el otro para no perdonar? Y es al revés. Yo tengo que perdonar, lo dijo el Señor Jesús, no lo dije yo. Pero
¿Cuántas veces? No, pero si él me ofendió, no, o ella me ofendió, o este chico de la escuela me ofendió, o mi novio, o mi marido, o mi mujer, y pasamos todo un tiempo llenándonos de raíces de amargura que lo único que nos hacen es herirnos y darle lugar al diablo que busca eso, cual león rugiente, ¿no? El enemigo de nuestras almas busca una endijita, un lugar chiquitito así por el que se mete y disfruta de que nosotros estemos con ese enojo. Gana la batalla. No tiene que salir victorioso el diablo. Tenemos que pensar eso, que cada vez que nosotros no perdonamos, primero estamos ofendiendo a Dios, no a la persona que nos ofendió, por más que nos hayan ofendido, estamos ofendiendo a Dios porque no estamos cumpliendo con su palabra, con su mandato divino, con aquello que nos encomendó y que nos dijo claramente y en muchas más de una oportunidad, con parábolas, con ejemplos, para que lo aprendamos de forma sencilla, de forma más complicada. Es simple esto, tenemos que perdonar, hermano, no hay otra, no queda otra, porque si no, le estamos dando lugar al diablo de que él salga victorioso. No tenemos que enojarnos, o cuando nos enojamos no tenemos que estar enojados, sino perdonar instantáneamente, pero pensando en lo que haría el Señor Jesús, que perdonó por nosotros, viniendo a este mundo a morir por ti y por mí, por mis pecados, por los tuyos, para deshacerlos, para morir en esa cruz injustamente, siendo el mismo Dios, lo he dicho varias veces, pero es así, nos dice la palabra del Señor, en la cual tenemos fe, por gracia somos salvos, no es mérito nuestro, no es solamente por don, el regalo de Dios, de enviar a su Hijo amado, lo más importante que tenía, su unigénito Hijo, el único Hijo que tenía, vino a este mundo haciéndose humano, haciéndose hombre y cargando en él el pecado de todos nosotros. Él murió por nosotros injustamente en una cruz, en un madero, siendo crucificado, y antes de todo eso pasando por un montón de injurias, un montón de malos tratos, fue despreciado por su propio pueblo, por el pueblo de Israel, fue despreciado por un montón de gente, por aquellos juzgados, mal juzgado, ¿no? Porque él no tenía pecado, venía a enseñar con su ministerio, venía a enseñar con su ejemplo, ¿no? Este mundo, con su palabra, nos dejó el ejemplo, ¿no? Y murió en una cruz por nuestro pecado para deshacerlo. Esa sangre preciosa derramada nos limpia de todo pecado. Si tú crees en esa sangre, si crees en el Señor Jesús que tiene poder para limpiarte de todos tus pecados, debes en una oración pedirle perdón al Señor Jesús por tus pecados, aceptar por fe al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador y pedirle perdón por todos esos pecados y decirle, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, ven a vivir a mi vida, quiero vivir una vida nueva, quiero dejar toda esa carga de pecado, todas aquellas angustias, todo aquello que me aqueja, todo aquello que me hace mal, quiero entregártelo en tus pies bajo esa cruz, la cual moriste injustamente por mí para deshacer mis pecados, todas mis rebeliones. Ayúdame a perdonar a todos aquellos que me ofenden y ayúdame también a pedir perdón cuando ofendo a alguien o cuando le hago mal a alguien. Como tú me has perdonado a mí muriendo en una cruz, siendo yo un pecador, rescatándome de lo vil y de lo menospreciado de este mundo. Que podamos perdonar, queridos hermanos y amigos, y si no le has entregado tu vida al Señor Jesús, hazlo porque no queda mucho tiempo. El Señor Jesús vendrá pronto a buscar a todos aquellos que dimos este paso, y el que no, lamentablemente va a pasar por un montón de cosas malas. La ira de Dios se va a desatar sobre este mundo. Va a venir un personaje, el anticristo, ya lo contamos varias veces, que va a hacerse pasar por Dios y va a engañar inclusive a los escogidos, dice la palabra del Señor. Fíjense el poder que va a tener y que Dios lo va a permitir justamente por haberlo negado y no haber aprovechado esta oportunidad de aceptar, ¿no?, al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Dios quiera que puedas estar reflexionando acerca de estas cosas, pedir perdón cuando ofendes y perdonar cuando te ofenden a ti, inmediatamente, como lo hizo Cristo, pagando un precio alto por cada uno de nosotros. Amado Dios y amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias
por poder meditar en tus asuntos, poder meditar en tu palabra, poder meditar en las Sagradas Escrituras, en este libro inspirado divinamente a través del Espíritu Santo y escrito por siervos preciosos que nos han dejado tantas enseñanzas, las cuales también nos cuentan tu ministerio en este mundo, viniendo a morir por cada uno de nosotros, derramando hasta la última gota de sangre en favor de la humanidad, en favor de aquellos que te hemos aceptado en fe, por gracia. Somos salvos no por nuestros méritos, sino gracias a tu gracia, a tu don, a tu regalo, que hemos podido aceptarte como nuestro Salvador y ser salvos, y han sido destruidas las cadenas del pecado y la esclavitud del pecado, y llevaste sobre tu cuerpo en ese madero, en esa cruz, llevaste todo el peso de nuestro pecado, toda nuestra condenación. Y resucitaste al tercer día, venciste la muerte y estás sentado en el trono en los cielos al lado del Padre Celestial. Y has de volver para buscarnos pronto, para buscar a toda tu iglesia, al cuerpo de Cristo universalmente, que podamos vivir en santidad, velando, orando en todo tiempo, que podamos serte fieles. Y si hay alguno que está escuchando este video y tiene duda, que por favor tú le toques el corazón y pueda transformar su vida y entregarte su corazón, toda su alma, su vida, para vivir una vida a los pies de Cristo, en la cruz, siendo vencedores de la muerte eterna y teniendo vida eterna, que no es en mí ni en cada uno de nosotros, seres humanos pecadores, sino en la obra salvadora y redentora del Señor Jesús en la cruz del Calvario, en esa sangre preciosa derramada que nos limpia de todo pecado. Que tú puedas tocar la fibra íntima de cada persona que aún no te ha entregado el corazón, y que seamos nosotros también instrumentos útiles, humillados a los pies de la cruz. Ayúdanos a perdonar, perdóname cuando no perdono, cuando me cuesta perdonar, cuando estoy en este pecado tan grande de no perdonar, cuando tú me perdonaste a mí, tantas y tantas ofensas, tanto tiempo separado de ti, de tu palabra, y sin embargo la estupidez humana demuestra que somos personas pecadoras, que nuestra vieja naturaleza aflora cada rato, nos sale por los poros. Ayúdame a humillarme, ayúdanos a cada uno de nosotros a serte fieles hasta que nos vengas a buscar. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice el Padre nuestro, pero que sea una realidad en nuestra vida, que podamos perdonar como tú nos perdonaste primero. En el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador, también te pido que perdones mis pecados. En el nombre precioso de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, amigos, y que podamos meditar en esto tan importante y ponerlo por obra, practicarlo diariamente, y se hace como todas las cosas. Dice, el hombre es un animal de costumbre. Cuando digo el hombre, la raza humana, la mujer, por supuesto. Es un hábito, perdonar es un hábito. Si perdonamos, nos sacamos una carga. Si pedimos perdón, nos sacamos una carga, y pidamos la guía de nuestro Señor Jesucristo para vivir en santidad una vida plena, como Él nos ha enseñado, porque Él nos perdonó. Que Dios nos bendiga.